Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con división de expresiones algebraicas, específicamente los monomios. Recordemos que la división de polinomios es un proceso algebraico que permite dividir un polinomio llamado dividendo por otro polinomio llamado divisor, obteniendo como resultado otro polinomio llamado cociente y un residuo por lo general. En las divisiones que vamos a ver en esta presentación son exactas, o sea que su residuo es cero. La división de polinomios es un proceso algebraico similar a la división de números, donde se divide un polinomio, el dividendo, por otro polinomio, el divisor, para obtener un cociente y a veces un residuo. Como les dije, en estos ejercicios de acá, nuestro residuo va a ser cero porque nuestras divisiones van a ser exactas. Pero recordemos primero qué es un monomio. Previamente habíamos hablado de lo que tiene que ver con las expresiones algebraicas, todos los conceptos básicos. Los invito, en el canal ya hay videos sobre lo que son adición y sustracción, multiplicación de polinomios, y aquí vamos a ver la división, inicialmente con los monomios. Pero recordemos que es un monomio. Pues un monomio es una expresión algebraica compuesta por un solo término, y decíamos que de los monomios tenían un valor o cantidad numérica. Tienen una parte literal o cantidad literal representado por las letras, un exponente y un signo que puede ser negativo o positivo. Digamos que esos son los elementos que componen una expresión algebraica. Recordemos algunas de las propiedades que vamos a necesitar para la división. Siempre hemos hablado de que hay dos propiedades fundamentales: a a la 0, que es igual a 1, y a a la 1, que es igual a a. Esas son dos propiedades fundamentales que debemos ya conocer, pero vamos a recordar una propiedad específicamente para la división, que está relacionado con a a la m sobre a a la n, donde ¿quién? Donde m es mayor que n, decimos que a es m menos m. Si el de arriba es mayor que el de abajo, entonces lo que hacemos es que al de arriba le restamos el de abajo. Eso es lo que me dice la propiedad. Teniendo la misma base, cogemos la base y restamos los exponentes, partiendo del hecho de que m es mayor que n y a tiene que ser diferente de 0. Eso es lo que me dice la condición. Esta misma propiedad la podemos ver de la siguiente manera: de a a la m sobre a a la n, pero aquí vamos a tomar que el de abajo es mayor que el de arriba. Si el de abajo es mayor que el de arriba, entonces la propiedad me queda de la siguiente manera: que 1 sobre a a la n menos m, donde ¿qué? Donde m va a ser menor que n, o n va a ser mayor que m, y a tiene que ser necesariamente diferente de 0. ¿Por qué a tiene que ser diferente de 0? Porque no podemos dividir nunca por 0. Si observamos bien, estas dos propiedades están relacionadas con la división. Veamos acá algunos ejercicios relacionados con este tema. Entonces, en la división de un monomio por un monomio, que es el tema de esta presentación, de este video, vamos a dividir y se nos pueden presentar ejercicios como estos. Dividir 8 entre menos 3. Siempre el enunciado es importante para identificar qué es lo que me toca hacer. Aquí me dice divida o dividir 8 entre menos 3. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos cuando estamos dividiendo un monomio por un monomio? Lo que hacemos es que cogemos estos números y los escribimos como en forma de fracción. O sea que me va a quedar que esto va a ser igual a 8 sobre 3, todo negativo, menos 8 tercios. Podríamos decir que queda así. Y ese sería, digamos, como el resultado de este ejercicio, ¿sí? Siempre en los monomios lo que hacemos es que convertimos cada uno de estos monomios, ponemos a dividir el monomio y lo volvemos una fracción. Es lo que debemos hacer siempre en los monomios. Entonces aquí me da otro ejemplo: dividir 3x cuadrado y a la 3 entre 12x al cuadrado. ¿Qué hacemos? Pues nuevamente lo volvemos a repetir. Convertimos esta expresión en una fracción. Entonces me va a quedar que esto es 3x cuadrado y a la 3 sobre 12x al cuadrado. Y ahí pues sí podemos simplificar, simplificamos. Aquí podemos sacar tercera de 3, 1, y de 12, 4. Me va a quedar que esto es igual a un cuarto. Aquí podemos simplificar las x al cuadrado con un x. Como dijimos en la propiedad anterior, podemos restar los exponentes. Esto es 2 menos 1, 1, o sea me va a quedar una x, y y a la 3 con y a la 2, pues restamos los exponentes. 3 menos 2, 1. Quiere decir que esto va a ser igual a un cuarto de xy, que viene siendo el resultado que me da de hacer esta división. Recordemos que fue lo que hicimos. Simplificamos tercera de 3, 1, y de 12, 4.
Y las letras también restamos los exponentes, tienen la misma base, se restan los exponentes. 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, entonces me queda XY, no hay necesidad de colocar los exponentes porque sabemos que es 1. Como dijimos anteriormente, siempre que tengamos una división de un monomio por un monomio, vamos a coger el divisor y lo vamos a colocar en forma de fracción. Y de esa forma podemos desarrollarlo. Simplificamos sin necesidad de simplificar y es la forma como desarrollamos ese tipo de ejercicios. Bueno, veamos acá otro ejercicio. Vamos a dividir menos 12m al cuadrado entre 36mnp. Como dijimos anteriormente, vamos a convertir esto en fracción. Siempre en los monomios vamos a convertir esto en fracción y me va a quedar que es menos 12m al cuadrado sobre 36mnp. ¿Qué puedo simplificar? Simplifico los números, le puedo sacar 12 a 12 que es 1 y a 36 que es 3 y simplifico la m, me va a quedar m arriba y np abajo. Entonces su resultado va a ser igual a ¿qué? A menos 1 por m sobre 3np y ese vendría a ser mi resultado para este ejercicio. Veamos por acá otro ejercicio diferente. Me dice aquí que tengo que dividir 15p a la x más 1 por qy más 2 entre menos 30p x menos 2 por qy menos 3. O sea, esa es la forma como leo esta expresión y debo dividir este monomio por este otro monomio. Aquí la diferencia es que los exponentes vienen acompañados con letras y números como expresiones algebraicas, pero sigue siendo igual, se maneja igual, quiere decir, o sea, debo dividir esta parte de acá entre esta parte de acá, de acuerdo al enunciado que me dice el problema. Entonces, como en el anterior ejercicio, pues simplemente aquí la diferencia es que voy a tener que una expresión algebraica donde sus exponentes también son expresiones algebraicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues simplemente voy a convertir esto en una fracción. Me va a quedar que esto es igual a 15p x más 1 por qy más 2 dividido entre menos 30p x menos 2 por qy menos 3. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Si observamos 15 y 30 se pueden simplificar, le puedo sacar 15 a 15 y 15 a 30, eso me va a quedar que esto es 1 y esto va a ser 2, entonces me va a quedar que esto es menos un medio. ¿De qué? Aquí colocamos que vamos, como tenemos la misma base, podemos restar los exponentes, o sea que aquí va a ser x más 1 menos x menos 2, y lo mismo para la q, aquí va a ser y más 2 menos y menos 3, todo esto sobre ¿qué? Un medio, ¿cierto? Menos un medio de p a la x más 1 menos x menos 2, cojo la misma base, resto los exponentes, por q cojo la misma base y resto los exponentes, de acuerdo a la propiedad que vimos anteriormente. Y aquí simplemente restamos, x menos x me va a quedar 0, y más 1 menos 2, menos por menos me va a dar más, entonces me va a quedar 1 más 2, me va a quedar 3, o sea que eso me va a quedar que es un medio de p a la 3 por y menos y 0, 2 menos por menos más, 2 más 3, 5. O sea, me va a quedar que esto es igual a menos un medio de p a la 3 por q a la 5. Y ese sería mi resultado final para este ejercicio. Veamos acá otros ejercicios relacionados con este tema. Dice aquí menos 4x cuadrado sobre 3 dividirlo entre 3 quintos de xy. A continuación, ¿qué hacemos? Pues simplemente, como venimos trabajando, como es la división de un monomio por un monomio, pues convertimos esto en una fracción. Me va a quedar una fracción de fracciones, o sea, menos 4 tercios de x al cuadrado dividido sobre 3 quintos de xy. O sea, me quedó una fracción de fracciones. ¿Qué podemos hacer acá? Pues multiplicamos extremos con extremos y medios con medios y llevamos la fracción correspondiente. Aquí me quedaría menos por más menos, y eso va a ser igual a menos 4 por 5, 20x al cuadrado, porque solo aquí está la letra de acá, menos 20x al cuadrado. Y aquí multiplicamos 3 por 3, 9xy, me va a quedar 9xy en el denominador. Si puedo simplificar, simplifico. Aquí lo que puedo simplificar son las letras, porque los números no se pueden simplificar. Entonces me queda que aquí puedo eliminar x al cuadrado con una x, y va a quedar que el resultado final va a ser igual a menos 20 novenos de x sobre y, ¿cierto? Entonces menos 20 novenos de x sobre y, o menos 20x sobre 9y, es lo mismo. Ese sería nuestro resultado
para este ejercicio. Ahora, veamos acá un ejercicio donde podemos aplicar lo que tiene que ver con la división de los monomios, ¿no? Dice aquí, el área de la siguiente triángulo es de 64 m a la 2 n a la 6. Si su base es 8mn al cuadrado, ¿cuál es la altura del triángulo? Entonces tenemos que la base es de 8mn al cuadrado. Me dice que el área del siguiente triángulo, o sea, me dan el área. Tengo que la base es 8mn al cuadrado, pero el área es de 64m al cuadrado n a la 6. Entonces lo primero que hacemos es sacar eso, los datos. ¿Qué me mandan a hallar? Pues la altura. Entonces para mí la altura, que va a ser h, va a ser mi incógnita. Recordemos que para un triángulo el área siempre va a ser 1/2 de la base por la altura, o lo que normalmente se conoce como base por altura sobre 2, que también es la forma como podemos representar el área de un triángulo. Entonces, si yo necesito hallar la altura para este triángulo, lo único que voy a hacer analíticamente es que pues despejar la altura, y para despejar esa altura, este que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que 2a es igual a la base por la altura, y este que está multiplicando pasa a dividir, me queda que 2a sobre b es igual a la altura. Le puedo dar la vuelta a esta expresión y me queda que la altura es igual a 2a sobre b, y ese es el término que me toca hallar, ¿no? La altura, esa es la pregunta que me están realizando. Entonces, ¿qué hago yo? Pues reemplazo. Tengo el área y tengo la base, pues ya tengo todos los datos conocidos, pues simplemente reemplazo 2 por el área, que el área es de 64m al cuadrado n a la 6, sobre la base, que la base es de 8mn al cuadrado. Aquí yo puedo simplificar 64 con 8, me queda 8 y de octava de 8, 1, y multiplico 2 por 8, eso me va a quedar que va a ser 2 por 8 m al cuadrado n a la 2 sobre mn al cuadrado, y al multiplicar simplificamos que m con un m al cuadrado con una m, se restan los exponentes, me va a quedar una m, y n con n se me simplifica, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir que se me simplifican las letras, me queda una m arriba y 2 por 8 16, o sea que la altura va a ser de 16m. Ese va a ser el resultado para este ejercicio. Bueno, entonces repasemos lo que hicimos acá. Simplemente para este último ejercicio lo que sacamos fueron, de acuerdo al problema que me daban, sacamos los datos, nos daban que el área de ese triángulo era 64m a la 2 n a la 6, y su base era de 8m n a la 2. Me mandaban a hallar la altura. Como yo sé que el área de la base es igual a la base por altura sobre 2, pues simplemente despejé la altura, y aquí me quedó un fraccionario de expresiones algebraicas, o sea, me quedó la división de un monomio por un monomio, y estos son los tipos de ejercicios que podemos aplicar en este tema. Aquí simplemente reemplazamos por los datos conocidos, simplificamos y multiplicamos. Nuestro resultado final fue h igual a 16m. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Como siempre, aquí les voy a dejar algunos ejercicios por si decides realizarlos sobre este tema, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.